Bien, he preparado para hoy una presentación sobre investigación educativa e interculturalidad, como lo acaba de mencionar una de las presentadoras, ¿no? Es una presentación sobre este tema como fruto de un proyecto de investigación promovido por la Comisión Europea y liderado por la Universidad Católica de Valencia, en las líneas de investigación sobre ciudadanía, diversidad cultural y educación, que está aquí arriba a la derecha, y el proyecto dio pie a la creación del Instituto Europeo de Educación para la Cultura Democrática, que es del cual yo formo parte actualmente, ¿no? Entonces, lo lidera la universidad en estas dos figuras y, como ustedes pueden observar en la parte del centro a la derecha, el proyecto ha sido conocido o es conocido como Inno4Div por sus siglas en inglés, ¿no? Innovación para la diversidad. Es un poco la idea central. Entonces, tengo con esta presentación un doble objetivo, ¿no? Por un lado, primeramente, pues, identificar momentos clave del proceso de investigación del proyecto que versa sobre este tema de la interculturalidad y la democracia, y por otro lado, extraer conclusiones sobre la investigación educativa en general. ¿Por qué estos objetivos? Porque todo proyecto de investigación transcurre paralelamente en dos dimensiones, ¿no? Por un lado está aquel tema sobre el cual versa todo proyecto, que digamos es lo que podríamos llamar la dimensión temática, ¿no? El tema de la investigación. Y que por supuesto nos permite sacar conclusiones, ¿no? Conclusiones sobre qué? Sobre ese tema que estamos investigando, ¿no? Pero por otro lado, paralelamente, hay otra dimensión que es el proceso de investigación como tal, y que termina siendo un proceso de un carácter más genérico, incluso común a otros proyectos de investigación con temáticas distintas, y que nos permite sacar también conclusiones, o lo que yo llamo allí claves del proceso, ¿no? ¿Por qué? Porque al final requiere una reflexión permanente que es la que nos va a llevar a sacar unas conclusiones finales, que es lo que hoy yo voy a presentarles, como la dimensión política y la dimensión pedagógica de todo proyecto de investigación educativa. Entonces, basándonos en esta concepción de un proyecto de investigación en la que transcurren estas dos dimensiones, la dimensión temática y la dimensión del proceso de investigación como tal, entonces voy a presentarles hoy, voy a exponerles la presentación en dos partes, ¿no? Una primera parte que versa sobre el tema de la investigación como tal, que es la interculturalidad, y que va a tener 4 puntos fundamentalmente: el contexto de la investigación, el marco conceptual, la propuesta y realización del proyecto y unas conclusiones preliminares. ¿Por qué son preliminares? Porque la publicación final del proyecto aún no ha salido, saldrá probablemente en un mes o poco más, y por eso las llamo conclusiones preliminares. Y una segunda parte que va a versar sobre el proceso de investigación como tal y que nos va a llevar a estas conclusiones de las que les hablaba anteriormente, que son conclusiones relativas a la dimensión política y pedagógica del proyecto de investigación. Todo esto, por supuesto, como producto de una reflexión permanente a la que quisiera irlos conduciendo a lo largo de la presentación y ojalá pues lo logre, ¿no? Entonces, bueno, la parte 1. ¿Cuál es el contexto de la investigación? Inno4Div es un proyecto de investigación concebido por la Comisión Europea a través de un centro de investigación conjunta de todos los países miembros de la Unión y que se llama Joint Research Center. Y es un proyecto ante el cual licitó la Universidad Católica de Valencia y ganó. ¿Y en qué consiste? En líneas generales, en apoyar las políticas de desarrollo de la competencia intercultural y democrática de los profesores. Que, por cierto,
comenzó llamándose competencia intercultural del profesorado y terminó llamándose competencia intercultural y democrática del profesorado. Ya veremos por qué. En esta línea del contexto, yo hago referencia a tres elementos, ¿no? que están implicados en lo que llamamos el contexto de la investigación. Un primer elemento que es la investigación como tal, ¿no? Que si ven a la derecha, yo lo llamo a todo esto investigación. ¿Por qué? Porque la Unión Europea, entre otras cosas, es un proyecto. La Unión Europea surge como una alianza económica en el año 1957 que se llamó la Comunidad Económica Europea. Pero pasó de ser una alianza económica a ser un proyecto político a través de lo que fue el Tratado de la Unión Europea en el año 1993 y que se consolidó en el Tratado de Lisboa en el año 2009. Pero este proyecto político implica a su vez un proyecto social. ¿Por qué? Porque no solamente se están uniendo estados a través de la comunidad de derecho, en la cual hay unos códigos legales públicos y comunes, sino también se están uniendo pueblos, ¿no? Entonces, se requiere, en cuanto a unión de estados, una comunidad de derecho, pero en cuanto a unión, digamos, de pueblos, se requiere un marco ciudadano común, se requiere una ciudadanía común, fundada en unos determinados valores. ¿Qué valores son estos? En el caso de la Unión Europea, explícitamente están reconocidos como el respeto a la dignidad humana, la libertad, la democracia, la igualdad, el Estado de Derecho y el respeto a los derechos humanos. Son los valores que tienen aquí en el recuadro de color rosa del lado izquierdo. Entonces, claro, ¿qué sucede? Que este proyecto político y social, digámoslo así, genera la necesidad de un proyecto educativo común, porque estos valores son valores que se construyen, no son valores que están dados, ni son valores que se decretan, sino son valores que se construyen socialmente. ¿Y cómo se construyen valores sociales, ciudadanos? Pues una de las herramientas fundamentales es la educación. Entonces, digamos, esto define el elemento, digamos, investigativo del contexto del proyecto. Además, hay un elemento relativo a la sociedad, ¿no? Que yo lo resumiría en estos dos puntos, ¿no? Primero, hay un aumento, digamos, en los últimos años de la diversidad cultural entre los Estados miembros de la Unión Europea, pero no solamente una diversidad que se debe, digámoslo así, a los distintos estados que conforman la Unión, sino es una diversidad que ha aumentado muchísimo en los últimos años al interior de cada uno de esos estados, creando realidades sociológicas complejas donde hay historias personales distintas e historias comunitarias también distintas. Y a eso se suma un segundo elemento que dentro del contexto sociedad, que es que también en los últimos 15 años más o menos, o 15 o 10 años, han surgido distintas amenazas a la convivencia democrática dentro de los Estados miembros de la Unión Europea, que se podrían resumir en discursos populistas, nacionalistas y de naturaleza radical, donde el valor de la diversidad cultural ha sido cuestionado. Seguramente ustedes habrán escuchado noticias sobre, digamos, cómo personas llegadas de manera precaria a distintos países europeos buscan la forma de instalarse cuando llegan, no siempre son bien recibidos por los países, no siempre políticamente hay acuerdo para que sean recibidos. Y bueno, toda esta situación se ha leído, o lo ha leído la Comisión Europea, como una amenaza a la convivencia democrática de la Unión. Y el tercer elemento que conforma el contexto es el elemento que podríamos llamar más específicamente relativo a la educación. ¿Cuál es? Que se empezó a hacer evidente que los profesores estaban presentes en aulas muy diversas culturalmente y se veían carentes de recursos y estrategias para abordar esa diversidad. Se han encontrado profesores con unos altísimos grados de estrés,
con unos altísimos niveles, digamos, de incertidumbre, porque no saben cómo manejar las diferencias culturales, las diferencias de creencias, las diferentes historias, los diferentes contextos, digamos, las diferentes, la confluencia de distintas comunidades con historias muy distintas en una misma aula. Y todo esto con el objetivo de generar una ciudadanía común. Entonces la situación es sumamente compleja. Entonces, ¿por qué les cuento yo todo esto? Porque surge una primera clave para, digamos, que el proyecto de investigación nos va generando sobre lo que es un proceso de investigación, que es algo muy sencillo y que ustedes seguramente habrán escuchado miles de veces, pero que yo he tenido, por ejemplo, la fortuna de haberlo podido experimentar, ¿no? Que es que la investigación educativa se enmarca en un contexto sociopolítico, en un contexto propiamente educativo y responde a un proyecto. Responde a un proyecto político, a un proyecto social, a un proyecto educativo. Yo allí pues coloco una foto simplemente que saqué de las bases abiertas de Internet, ¿no? Sobre la ciudad de Guayaquil, ¿no? Yo creo que esta idea de que la investigación educativa se enmarca en un contexto sociopolítico, educativo y que responde a un proyecto nos lleva a preguntarnos, por supuesto, cuál es nuestro contexto, cuál sociopolítico, educativo y cuál es el proyecto en el cual se puede enmarcar nuestra investigación. Ok, pasamos al punto B sobre esta primera parte, ¿no? El marco conceptual propiamente de la investigación en la que nosotros emprendimos, ¿no? Finalmente nosotros optamos por lo que podría identificarse un concepto humanista y no esencialista de diversidad cultural. Una de las cosas que se observó es que la diversidad cultural en las aulas no estaba basada únicamente en el tema racial o étnico. Y en esto es importante destacarlo porque hay otros países, y yo quisiera en este sentido poner, por ejemplo, el caso de un país como los Estados Unidos de América. Los Estados Unidos hay toda una línea muy fuerte y muy consolidada de desarrollo de las competencias interculturales del profesorado, pero el concepto de diversidad cultural es un concepto que está muy basado en las diferencias raciales o étnicas de las personas que confluyen en el país. Por lo tanto, y una de las cosas que sucedió cuando comenzamos nosotros el proyecto aquí en España, bueno, liderado en España, pero digamos en el contexto europeo, es que nos dimos cuenta que el tipo de diversidad cultural que se estaba encontrando en el docente en el aula no estaba necesariamente asociado a la raza o a la etnia, sino era un concepto de diversidad más asociado a lo que coloco allí como segundo punto, ¿no? Más asociado a diversidad humana. Es decir, el profesor se encontraba con personas distintas, con historias distintas, como decía hace unos momentos, que forman parte, incluso, fíjense, casos llamativos, ¿no? Hijos de migrantes, ya, digamos, segundas generaciones de migrantes, se diría formalmente, ¿no? Que han nacido, por ejemplo, en países como Alemania, ¿no? Sus padres migraron a Alemania y ellos nacieron allí en Alemania. Sin embargo, por temas familiares y por temas, digamos, de historia familiar, siguen conservando diferencias o distinciones, costumbres, creencias, convicciones distintas. Entonces, aunque sean ciudadanos alemanes, tienen una historia que sigue marcando una diversidad a pesar de que formalmente pues son ciudadanos con todos los derechos, ¿no? Entonces, es una diversidad sobre todo humana, ¿no? No tanto basada solo en la raza. Por supuesto, estos son factores que influyen, indudablemente, la raza, una determinada etnia, un determinado origen, no estamos diciendo que no influyen, pero hemos querido ampliar este concepto de diversidad cultural a esta idea de la diversidad humana, ¿no?
¿Por qué? Porque estamos convencidos de que el encuentro entre personas distintas, que es donde se reconoce ese tipo de diversidad, representa un valor para la sociedad. Por lo tanto, es fundamental, como dice el último punto, el reconocimiento y la apertura al otro ser humano como alguien que puede aportar valor a la propia constitución personal y social. Entonces, en este sentido, pues, consideramos que esta visión no esencialista y humanista de la diversidad podía darnos más margen para abordar el tipo de diferencias que el profesor se encontraba en el aula. Y entonces decidimos asumir un marco de referencia que define las competencias para la cultura democrática en un documento del Consejo de Europa, que está enfocado en, y cito allí, capacitar a los alumnos para que adopten un comportamiento democrático e intercultural respetuoso, adecuado y eficaz en las situaciones del mundo real con las que se encuentran en la vida cotidiana. Lo más importante es que como enfoque de la educación para la ciudadanía basado en las competencias, especifica lo que se espera que los alumnos hagan en lugar de lo que se espera que sepan. Y aquí hay un punto importante. Como la diversidad es una diversidad de historias, es una diversidad de identidades, nos pareció muy adecuado este marco de referencia porque no solo definía la competencia como, digamos, basándose en las actitudes, las habilidades y el conocimiento, sino también incluía los valores. Fíjense, si ustedes ven este gráfico, que nosotros lo hemos identificado como la mariposa, básicamente porque se asemeja a una mariposa, las alas de la izquierda habla de valores y habla de habilidades, y las alas de la derecha habla de actitudes y de conocimiento y comprensión crítica. Entonces, nos pareció que esta definición de lo que era la competencia intercultural y democrática del profesorado, o específicamente la competencia democrática, era una definición bastante acorde a ese concepto humanista y no esencialista de diversidad que habíamos asumido. Y finalmente, basándonos en estas ideas, terminamos definiendo la competencia, lo que inicialmente fue la competencia intercultural, lo terminamos definiendo como competencia intercultural y democrática, como aparece al lado derecho de la flecha. Y simplemente para que tengan la definición, en el documento que hasta ahora están publicados 3 informes del proyecto y se define como la capacidad de entablar interacciones abiertas, apropiadas y eficaces entre culturas. Implica la habilidad para establecer interacciones positivas con personas de diferentes orígenes nacionales, étnicos, religiosos, sociales, culturales o de género, siendo estas las dimensiones más inmediatas y necesarias cuando se trata de entornos educativos, no descartando otras. Estas dimensiones se refieren a todos los grupos especialmente marginados, como las minorías, los grupos religiosos o las personas económicamente marginadas, que son las que más atención requieren. Y esto nos lleva, este segundo elemento del contexto, de la primera parte, nos lleva a la segunda clave del proceso de investigación que yo quería compartir hoy con ustedes, ¿no? Que es que el marco conceptual es dinámico. La interacción con el contexto interpela al investigador e influencia indudablemente el marco conceptual. Y aquí yo coloco un gráfico a la derecha que tiene que ver con el equilibrio entre la teoría y la práctica, ¿no? Y que yo creo que es un poco eso, ¿no? Uno empieza con un concepto, fíjense que nosotros comenzamos con un concepto de competencia intercultural y fue mutando a lo largo del proyecto como competencia intercultural y democrática, porque para nosotros esa interculturalidad tenía sentido en el marco de la prioridad que es la convivencia democrática entre los países de la Unión Europea. Ok, pasamos entonces al tercer punto de la primera parte, que es ya sobre la propuesta y realización del proyecto, ¿no? Como comentaba hace unos minutos, se abre una licitación por parte de la Comisión Europea. La profesora doctora Tamar Schwally-Trachtenberg
que es la directora del instituto, propone a la universidad presentar el proyecto a la Comisión Europea. Pero la licitación exigía la convocatoria de otras universidades y organizaciones. Entonces, ¿a quiénes llamamos? ¿Con quiénes quisimos contar? Bueno, con la Universidad de Barcelona, con la Universidad de Valencia, con la Universidad de Alicante, contamos también con la Casa Ana Frank, con el Instituto Intercultural de Timișoara, en Rumanía, y con la Asociación Internacional de Educación Intercultural. Estas son las organizaciones y universidades que participaron en el proyecto. Se elabora finalmente la propuesta, básicamente entre profesores de las universidades participantes y el representante de la Asociación Internacional de Educación Intercultural, y se obtiene el contrato, ¿no? Se pasa entonces a la primera parte, que es la definición conceptual del proyecto. Se hace en un segundo momento lo que es el paquete de trabajo número 2, que es la revisión de la literatura en el ámbito del desarrollo de la competencia intercultural del profesorado. Se pasa al tercer paquete de trabajo, todo esto más o menos en un periodo de un año, ¿no? Donde se identifican más de 100 prácticas de formación de profesorado o de formación de la competencia intercultural y democrática del profesorado. Se identifican más de 100 prácticas y se terminan seleccionando 21 prácticas. Digamos lo que podríamos llamar 21 buenas prácticas de formación de la competencia intercultural y democrática del profesorado. Con estas 21 prácticas se hace un análisis cruzado y se diseñan finalmente recomendaciones y, algo que no estaba previsto al inicio, un modelo de formación del profesorado. Se hace un evento de validación con los representantes de la Comisión Europea el 22 y el 23 de junio de este año, y esto se supone que va a llevarnos a la publicación de lo que veríamos aquí abajo a la derecha, que es el último informe del proyecto, que concentra esas recomendaciones y ese modelo de formación del profesorado. Estos tres que están aquí arriba son el informe número 1, el informe número 2 y el informe número 3, que corresponden a estas primeras 3 etapas del proceso de desarrollo del proyecto. Y antes de pasar a lo siguiente, una cosa que quisiera comentar es que, fíjense que, ¿por qué el proyecto profundiza en el desarrollo de la competencia del profesorado? Porque muchas veces nos enfocamos en el desarrollo de las competencias de los alumnos y nos olvidamos que nuestros profesores requieren estar preparados para esos alumnos. O sea, muchas veces ponemos objetivos y nos olvidamos que esos objetivos pasan por formar también a nuestros profesores. Entonces, en ese sentido, la Unión Europea, y específicamente a través de la Comisión Europea, una de las cosas que se da cuenta es de esto, de que necesitamos formar a los profesores y no solo a los alumnos, a los niños y a los jóvenes. Y bueno, simplemente esta sobre la propuesta y realización durante la tercera fase del proyecto, por supuesto, se terminaron, imagínense, más de 100 prácticas, ¿no? Se recopilaron y se terminaron seleccionando 21 prácticas. Y de esas 21 yo simplemente seleccioné algunas de las que considero como más provechosas, ¿no? Y simplemente les doy información porque si ustedes quieren luego profundizar en ello, aquí en la presentación están, o yo les puedo hacer llegar los enlaces para estas prácticas, ¿no? Porque todas tienen página web y algunas tienen material descargable, algunas lo tienen en español, otras no. Pero bueno, habría que ir como navegando para ver qué podemos encontrar útil, ¿no? La primera se llama Memorias y Diálogos Compartidos, ¿no? Shared Memories and Dialogues. Es un proyecto que se llama SHARMED. Es un proyecto muy bonito porque es un proyecto que consiste
hay una especie de mentor que acompaña al docente al aula, y en el aula se invita a los alumnos a llevar, a contar cómo han llegado hasta esa aula a través de fotos. Entonces se hace un archivo de fotos de cada alumno y cada alumno explica sus fotos y quiénes son. Por supuesto son fotos familiares, fotos digamos como del contexto social y familiar del alumno, y se hacen archivos, fichas, ¿no?, con toda esa información, y eso se convierte en una fuente de trabajo y análisis para futuras actividades del docente dentro del aula, y todo esto con la asesoría digamos, la mentoría de una persona representante del proyecto. Y entonces, claro, es un proceso de formación del docente, pero dentro de la propia aula, y bueno, y es realmente hermoso todo lo que se refleja en ese proyecto, ¿no? Después tenemos, por ejemplo, otro que se llama Historias que Mueven, Stories That Move. Ese es un proyecto también, igual que el tercero, liderados ambos por la Casa Ana Frank, que son historias, por ejemplo, de personas que se han sentido discriminadas o personas, y entonces graban las historias, y luego esas historias son videos sobre los cuales se hacen una serie de preguntas y se hacen una serie de actividades en donde se cuestiona un poco a la persona que está viendo el video y sobre las opiniones que tiene sobre lo que dice la persona, yo lo digo como persona que hizo alguna de las actividades, es muy cuestionador sobre las posiciones personales y los propios prejuicios que tenemos sobre los otros, ¿no? Y sobre todo sobre las personas que son distintas a nosotros. El tercero, por ejemplo, Memory Walk, se traduce como Caminata de la Historia, es un proyecto específicamente diseñado para la enseñanza de la historia, para los profesores de historia. Entonces se prepara a los profesores para que organicen caminatas en sus ciudades a través de los monumentos. Entonces se hace una serie de preguntas, hay como un material diseñado sobre preguntas que se pueden hacer para hacer análisis de los monumentos. Y claro, un monumento, que es una cosa muchas veces que para uno casi a veces ni la vemos, ni sabemos que están allí. Además, hay una parte del proyecto en la cual los profesores y los alumnos entrevistan a las personas que pasan, ¿no?, por allí caminando, les hacen preguntas sobre los monumentos. Entonces las conclusiones que se pueden sacar sobre sobre cómo cada persona ve la historia y digamos, el diálogo que se forma entre los profesores y los alumnos sobre el tema es muy enriquecedor. El cuarto se llama Protocolo de Evaluación Intercultural, que es un proyecto distinto quizá, ¿no?, diseñado en Italia. Es un proyecto donde se prepara a los profesores sobre todo de secundaria, para sacar provecho de las experiencias que han tenido sus alumnos en colegios, en experiencias de intercambio cultural o intercambio escolar en otros países. Esto muchas veces son alumnos que se van, por ejemplo, que van a programas de intercambio donde están un año estudiando el tercer año de secundaria en otro país y luego vuelven. Y una de las cosas que se ha observado es que esto no se aprovecha. Y este protocolo lo que quiso es dar una herramienta al profesor para sacar provecho de los alumnos que hacen ese tipo de experiencias. Y bueno, y como quinto está el proyecto de Filosofía para Niños, que para nuestra sorpresa resultó uno de los proyectos más exitosos en el desarrollo de la competencia intercultural y democrática del profesorado, porque es un proyecto muy consolidado de hace unos 50 años o más, y que ya está expandido a nivel mundial, y que el programa de formación de profesores que tiene es muy sólido, y además hay evaluación realizada en la cual hay evidencia de la efectividad en el desarrollo de la competencia democrática del alumnado, ¿no? Y bueno, y por supuesto, esto implica al profesorado. Entonces, esto simplemente como una muestra de algunos de los proyectos que utilizamos, ¿no?, durante el proyecto de investigación. Antes de continuar, quisiera saber si todo va bien, escuchan bien, han visto bien la presentación. Sí, muy bien. Muchas gracias, doctora.
Vale, vale, perfecto, muchísimas gracias. Y bueno, y todo esto nos lleva a una tercera clave sobre los procesos de investigación, ¿no? Que es que la sinergia interinstitucional favorece, sin duda, diría yo, la efectividad de los proyectos, es decir, el logro de los objetivos planteados. Una de las cosas que comprobamos durante el desarrollo del proyecto es que mientras más redes hagamos, la efectividad digamos, resulta casi, digamos, el alcance y la efectividad casi resulta garantizada, ¿no? De todas estas prácticas analizadas, casi todas las que contaban con apoyo tanto en el financiamiento como en el desarrollo, como en la ejecución, como en la evaluación. Por ejemplo, había proyectos que habían sido financiados por el Ministerio de Educación de un país, que habían sido desarrollados por una universidad y que los profesores habían sido formados por una ONG de uno de los países que formaba parte del proyecto. Pues esta asociación entre el Ministerio de Educación, universidad y ONG resultaron de las asociaciones y de las sinergias más efectivas en las prácticas educativas exitosas que evaluamos. Y todo esto nos lleva, bueno, mentira, paso entonces a la cuarta parte, o a al punto D de la primera parte, ¿no? Donde simplemente comparto con ustedes algunas de las conclusiones preliminares que hemos sacado sobre el desarrollo de la competencia intercultural y democrática del profesorado en la Unión Europea. O sea, ¿qué tipo o qué deben incluir los proyectos de formación del profesorado que quieren tener éxito? Pues deben incluir un marco conceptual común que permita hablar un mismo lenguaje. ¿Por qué? Porque una de las cosas que nos dimos cuenta es que cuando hablábamos de competencia intercultural y democrática, muchas veces mencionábamos los mismos, digamos, los mismos conceptos y estábamos entendiendo cosas diferentes. Entonces, un marco conceptual común es necesario, aunque parezca obvio, es muy necesario. Segundo, diversos socios. Es muy necesario que las prácticas educativas, los proyectos de investigación en sus distintas etapas cuenten con distintos socios para el financiamiento, para la planificación, para el diseño, la ejecución, la evaluación, tanto del ámbito educativo formal, como decía antes, universidades, como no formal, por ejemplo, las ONGs, asociaciones, fundaciones, editoriales, cuerpos colegiados, etc. Tercero, una práctica de formación de profesorado orientada al desarrollo de la competencia intercultural y democrática debe incluir el diálogo y la interacción sobre temas controvertidos. No debe evadir los temas difíciles. Casi todas las prácticas analizadas como eficaces fueron prácticas que incluían este tipo de diálogo sobre temas difíciles, duros, controvertidos. Por supuesto, esto requiere un profesor preparado para este tipo de diálogo. Cuarto, deben incluir desarrollo de material educativo sostenible, es decir, no un material que yo pueda usar solo en mi aula con mis alumnos, sino un material que pueda usar en mi aula con mis alumnos y que pueda replicar en otros niveles del sistema educativo o en otras ciudades, en otros países, en otros colegios, en otras universidades. Eso hace del material educativo algo sostenible. Después, quinto, objetivos explícitamente orientados al autoconocimiento y la autorreflexión sobre la propia historia de identidad, la pertenencia a un territorio, a un entorno, la convicción religiosa, las ideas de justicia, equidad e inclusión que cada uno de nosotros tenemos. Este tipo de proyectos deben incluir, y sobre todo, por cierto, uno de los hallazgos del proyecto fue que los profesores, los formadores de profesores, es decir, profesores universitarios que están formando futuros docentes, deben ser profesores que abracen esa diversidad, deben ser profesores que estén dispuestos a compartir la propia historia de su identidad, de su pertenencia a un territorio, de su convicción como parte de su compromiso con la educación intercultural. Sexto, deben incluir el conocimiento intercultural experiencial, justamente en el sentido de lo que acabo de decir.
todos hemos tenido experiencias, digamos, de diversidad a distintos niveles, ¿no? Digamos, los proyectos que buscan formar la competencia intercultural y democrática del profesorado deben estar abiertos a que sus profesores tengan como parte de su bagaje ese conocimiento intercultural. Por eso la confluencia de profesores, como dice el punto 7, provenientes de distintos lugares o distintas culturas en un mismo curso de formación de profesorado es muy rico. Hay un proyecto que se hizo en los Balcanes que incluía, que llamaba a todos los profesores de distintos países a ser formados en un solo país. Y esa confluencia de profesores, incluso a la hora de ir de comer, el conocer a profesores de otras culturas, de otros países, resultó ser muy rico en este sentido, ¿no? Fíjense, todos elementos que a veces pasan desapercibidos o que uno piensa que son secundarios y no lo son del todo. Después, el acompañamiento por parte de coaches o mentores que acompañan al profesor en el proceso de integración de nuevas prácticas en el aula es muy importante. Como punto 9, la formación especialmente dirigida a directores de escuela. Esto vimos que era una carencia y que los proyectos que lo tenían, por ejemplo, el proyecto de filosofía para niños, tiene programas de formación dirigidos especialmente a directores de escuela. Y cuando los directores de escuela son formados, por supuesto, los programas de formación, de desarrollo de la competencia intercultural y democrática de los profesores se hace mucho más efectiva porque se convierte en un proyecto institucional, ¿no? Por ejemplo, pedagogías culturalmente relevantes. Aquí en Europa hay países, por ejemplo, que han pasado por guerras muy recientes, ¿no? Igual puede pasar, por supuesto, en América Latina, sociedades que han pasado por conflictos, digamos, sociedades que necesitan resolver eso que se llama como el post-conflicto. Por ejemplo, pedagogías relevantes para este tipo de situaciones son fundamentales, pedagogías para la paz, pedagogías de la inclusión, en esto hay muchísimo material, ¿no? Y otra cosa que la creación de redes interculturales de profesores a través del uso de las nuevas tecnologías es fundamental. Y bueno, y con esto pasamos a la segunda parte, que no es, digamos, sino las conclusiones finales, ¿no? Si recordamos, a dónde nos llevaba todo este proceso de reflexión por el que los he ido conduciendo, a unas conclusiones finales sobre lo que implica un proyecto de investigación educativa. Y las conclusiones yo las divido en dos dimensiones, ¿no? Creo que hay una dimensión política de la investigación educativa y una dimensión propiamente pedagógica. En esta dimensión política, simplemente reúno lo que ya les venía diciendo, ¿no? Primero, la investigación educativa responde a un proyecto sociopolítico. ¿Qué es lo que hay que preguntarse? Por ejemplo, lo que yo quiero investigar, ¿forma parte de un proyecto más amplio? ¿Cuál es ese proyecto? ¿Cómo es ese proyecto? Por ejemplo, voy a hacer un proyecto de investigación en la Unión Europea. ¿Cuál es el proyecto europeo? ¿Quién lo lleva? ¿A quién lo atiende? ¿El ministerio? ¿Cómo participa la universidad de ese proyecto? Si yo estoy allá en la universidad donde ustedes están, en Guayaquil, en Ecuador, en América Latina, eso que yo voy a investigar forma parte de alguno de estos proyectos, de un proyecto país, de un proyecto institucional universitario. ¿Cuál es ese proyecto? ¿Cómo es? Segundo, el marco conceptual es dinámico. La interacción con el contexto interpela al investigador e influencia el marco conceptual. ¿Qué hay que preguntarse? ¿Cuáles son los conceptos fundamentales implicados en mi investigación? Y por supuesto, ¿responden al contexto en donde estoy realizándola? ¿Necesitan estos conceptos algún tipo de cambio, algún tipo de ajuste, algún tipo de adaptación? Tercero, las sinergias interinstitucionales favorecen la efectividad de los proyectos, como les decía hace unos minutos. Viene la pregunta, ¿con cuáles personas cuento? ¿Con qué instituciones cuento? ¿Con qué organizaciones podría contar? ¿A quién podría buscar? ¿Hay alguna editorial? ¿Hay alguna fundación? ¿Hay alguna ONG? Si yo soy, por ejemplo, profesor de historia, ¿hay alguna ONG que esté vinculada a algún evento, algún suceso histórico del país con quienes yo pudiera contar? ¿Cuáles pueden ser mis alianzas estratégicas con ellos para favorecer que
el impacto positivo de mi investigación, para favorecer su alcance, para favorecer la sostenibilidad del proyecto. Y finalmente, las conclusiones pedagógicas de la investigación educativa, que yo las divido en 4, ¿no? Primero, es fundamental la colaboración entre profesores universitarios y maestros de escuela dentro de los procesos de investigación. Se recomienda, en este sentido, por ejemplo, metodologías como la investigación-acción o la investigación interdisciplinar. Este proyecto que yo les comentaba de los Balcanes era muy bonito porque, y para mí ha resultado sorprendente, ¿no? Ese tipo de alianzas, porque se formaban profesores de historia de secundaria, pero que eran el proyecto, el diseño del curso lo hacían profesores de secundaria con profesores universitarios de historia con una ONG. Entonces, claro, la ONG tenía la experiencia, digamos, de campo, el profesor universitario tenía quizá la experiencia conceptual más sólida y el maestro de escuela tenía la experiencia en el aula, la experiencia del alumnado, que es el objetivo final, digamos. Entonces, esta sinergia resultaba, es enorme, es impresionante como los proyectos que las incluían eran proyectos que cuando se evaluaban resultaban muchísimo mejor, con un rendimiento muchísimo mayor. Segundo, promover o apoyar el desarrollo y el mantenimiento de un repositorio de acceso abierto de iniciativas, programas o experiencias educativas. Que mi experiencia en el aula, el material educativo que yo diseñé, esté en un repositorio de acceso abierto para otros profesores, por ejemplo, de otras escuelas, o podríamos comenzar de mi mismo colegio. A lo mejor yo doy clases en tercero de primaria y diseñé una estrategia. Pues que esa estrategia esté al alcance de profesores de la misma escuela en una pequeña página web en la que todos podamos tener acceso, hace que esos proyectos puedan tener un mayor alcance y por supuesto, que sean mucho más efectivos, ¿no? Perdón. Y en tercer lugar, promover el desarrollo de la transferibilidad, es decir, que los proyectos puedan ser llevados a otros países, a otros entornos, la replicación, es decir, que pueden ser llevados a otros niveles educativos y que tengan un mayor alcance. Eso es muy importante. Y esto nos lleva al cuarto punto, que es importante que los proyectos sean evaluados. Nosotros nos encontramos con, lamentablemente, la experiencia de que había experiencias maravillosas, pero sin evaluación. Y al no ser evaluadas, no proporcionan evidencia de su éxito y es muy difícil luego poderlas transferir a otros entornos. Y bueno, y con esto pues les doy las gracias por el tiempo, la atención, y les coloco allí mi información de contacto y bueno, por supuesto estoy dispuesta a responder cualquier duda, pregunta, sugerencia que ustedes tengan. Muchísimas gracias.